No todo es sol y... Justo ahí al medio. Al final fue plata perdida. Viene gente de todo el mundo para verlo. 4 o 5 orcas que vienen ahí. Ahí, mira. Mira. Lo manejado 1000 kilómetros detrás de la orca. A ver. Me llamo Consuelo. Yo soy el Tuta. Decidimos empezar de nuevo. Y esta es nuestra historia. Acompáñanos en el viaje. Veníamos conversando, hablando de Buenos Aires, grabando unos videos y nos apareció el primer peaje saliendo hacia La Plata. Nos cobraron 150 pesos argentinos, pero no por el tamaño del vehículo. Para los autos normales son 60 y para nosotros 150. Nosotros tenemos eje simple, es un auto pequeño. Y nos dicen, nos cobran igual que los autos. Claro, porque somos altos. Siempre los buenos inventan alguna trampa. Aquí los argentinos se los cagaron más que nosotros, porque aquí por altura, es decir, es como que te cobran por el aire que desplazáis cuando avanzáis. Porque si tenéis 4 ruedas tenemos que pagar igual que un auto, tiene 4 neumáticos, 4 ruedas. Preferimos nosotros, aún así, pagar el peaje y tener acceso a una autopista que debería estar en buenas condiciones, a ir por una ruta alternativa que de pronto no sabemos cómo va a terminar. No es por reclamar, es por contexto anecdótico más que nada, porque aún así siguen siendo 500 pesos. Sí, se los contamos, sí, porque en Chile no te cobran por la altura, sino ya de neumático. Claro. Está buena la carretera. Mírame, ven. Pero igual me siento mejor que ayer en la tarde, porque ayer en la tarde estaba más cagado que ahora. ¿Qué te pasó? Me voy a poner un polerón, voy a poner un gorro y voy a abrir la ventana. Yo necesito sentir un poco de viento porque con el viento con salado se me quita la alergia. Quiere sentir el viento en su cabellera. Ya, ahora puedo abrir la ventana. Ahí al fondo se ve Mar del Plata. Oye, grande la ciudad. Es grande, tiene edificios y todo. ¿Ahora sí? Vale, vamos. Hola gente, buen día. Seguimos viajando al sur. Estamos migrando junto con la AVE. Estamos al sur de Mar del Plata, pasamos por ahí volando, no nos quedamos, una ciudad grande, tremenda. Es el balneario de la gente de Buenos Aires, de Calesi, probando la agüita. Aquí la costa ya cambió, la agüita está más helada. Está lindo el camino, está relajado, está bueno el día. Nosotros siempre estamos atentos al clima y viene una lluvia aquí subiendo. Ayer estuvo en Puerto Madryn, así que antes que llegue aquí nosotros la vamos a cruzar y vamos a aparecer al otro lado por allá, pasadito un poquito antes de Bahía Blanca. Llegamos aquí a Bahía Blanca, vamos a ver si podemos hacer algunos trámites, tenemos un problema con la luz de la camioneta y dormir por aquí cerca y ya seguir rumbo al sur mañana a primera hora. Así vamos hoy trabajando un poquito en la ruta, aprovechando porque la ruta igual es larga, son 4 horas. Vamos más lento porque está lloviendo, el camino está muy parejo. Vamos a 80 nomás, no vamos a 90 ni a 100 como ayer. Ahí les dejamos en el video que ustedes vean que no todo es sol y la cabellera al viento, como dice mi mujer. También hay que manejar estos días así porque hay que avanzar, ¿por qué no vamos a hacer? Nos vamos a quedar allá encerrados. Tenemos que avanzar contra lluvia, contra viento, contra marea, tenemos que avanzar a cumplir los objetivos. En este caso es llegar a ver la orca ahí a Puerto Madryn. Hemos llegado a las grutas, ya encontramos una lavandería que era lo más importante, logramos... Sí, traíamos ropa así. Sí, logramos mandar a lavar. No estábamos usando ropa, yo no estaba usando ni calzoncillos, ni calcetines, ni nada. Entonces. Y este será para los dos lados, ¿no? Andábamos de traje de baño y hawaianas todo el día, empezamos a dormirnos por acá, así que tuvimos que empezar a vestirnos y obviamente ensuciamos toda la ropa que teníamos. Debido al comportamiento de viajeros previamente, llenaron la playa de prohibido casas rodantes y motorhome.
Así que vamos a buscar si encontramos donde dormir a los salvajes, como le llamamos nosotros. Y si no, vamos a tener que pagar un camping. Manejamos como 6 horas ya, pues sí, yo igual estoy cansado, pues no vamos a darle muchas vueltas. Ahí hay Una combi, ahí para comer, está lleno de restaurantes y todo. Ahí quedó la cangrejita. La playa está muy bonita, está lleno de loritos por toda la orilla. Hay comunidad viajera, hay harta gente, es un pueblito muy turístico, muy bonito, bien pintoresco. Todo el costado que va por ahí está lleno de nidos de loritos. Y el mar normalmente llega hasta acá, pero como es marea baja ahora, está allá. Pero la playa es gigante, imagínense esto con sol. Bueno, dormimos aquí en las grutas. Venimos ahora a la lavandería a buscar la ropa y después vamos a ir al hospital porque Feta está con una alergia del terror. No puede respirar, así que vamos a ver si lo pinchan para que se le pasen los achaques. Adriana y Calesi con la lavandería. Desde Brasil creo que no lavamos, ¿cierto? 2.300 pesos argentinos por toda esa ropa. Como 7.500 Como 7 pesos. lucas, ¿cierto? Sí. Miren, todo esto en Chile, un plumón te sale 15 lucas. Sí. Ahí está el hospital Doctora Violeta Villalobos. Se ve fila por lo menos. ¿Lleváis plata? Sí, ¿Lleváis carnet? sí. Nosotros contratamos seguro médico para hacer este viaje porque eran 5 países que íbamos a recorrer. Pagamos como $200 por el seguro por los 4 o 5 meses que íbamos a estar viajando, y ahora que escribimos para preguntar cómo teníamos que hacerlo para ser efectivo, nos dicen que lo que nosotros pagamos es solamente por la asistencia al viajero, que implica que ellos me digan más o menos dónde está el hospital. Y me dice que no es seguro médico, que es asistencia al viajero, que existe una diferencia y que hay un copago de $150. Nos irán a cobrar con suerte, no sé, la inyección, $10, $20, aunque nos cobraran $40, que es lo que cuesta más o menos una atención particular en Chile. ¿Para qué lo voy a pagar al seguro? Al final fue plata perdida, no tiene sentido, y para nuestro próximo viaje que ya estamos planeando, que va a ser un poquito más extremo, vamos a tener que buscar otra opción, pero no me sirve nada la asistencia al viajero. Se los dejo ahí para que sepan, para que al momento de comprar algo, de cotizar algo, revisen la letra chica, porque así funciona. ¿Cómo les fue? Me gustan más los médicos argentinos porque ahí no te inyectan el poto. Me dio pastillas. ¿Te dio pastilla? Sí, me dio la receta. Me ¿Qué es lo dijo... No se entiende nada. He intentado un montón de veces y la única forma de inyección. Pero bueno, si me sirve aquí que hay menos árboles, por abajo menos árboles, y llegando a Pucón voy al médico y me inyecto. ¿Te cobraron? No, Cero. cero. Pero... $150 quería la mina del seguro que le pagara por tramposos son. asistencia. Desloratadina betametasona, 1.500 pesos argentinos, son 5 lucas, 10 comprimidos. Hay que tomárselo con fe, porque si no te lo tomáis con fe no te va a funcionar, obvio. Dijo el doctor que no podía pasar rabia, que no Ya. tenía que hacer nada, descansar, Ya. y que tú tenías que hacer todo. Ya. Así Como que siempre. no sé, eso dijo el doctor, yo no puedo estar contradiciendo la palabra de alguien que estudió 8 años en la universidad. Dijo que podía comer completo y hamburguesas, helados también, Y chocolate. muchas galletas y chocolate con harta bebida, porque eso me ayudará a que la alergia se me quite. Ah, mira tú. Eso dijo el doctor, yo no estoy mintiendo. Estamos aproximadamente a 200 kilómetros de Puerto Madre. Queremos irnos Puerto directo Pirámides. a Puerto Pirámides para dormir ahí, poder acercarnos a Caleta Valdés y tener la suerte de ver las orcas y los elefantes marinos. Nosotros siempre hemos sido amantes de todo lo que es el mundo natural y de ver las cosas como son. Las orcas comen elefantes marinos, entonces, y yo quiero verlas. Esto es un espectáculo de la naturaleza, viene gente de todo el mundo para verlo, hay varios documentales en YouTube inclusive donde pueden ver las imágenes, y bueno, nosotros queremos vivir esta experiencia, queremos esperen a que verlo con nosotros- nuestros propios ojos, y si tenemos la suerte, poder compartírselos también. Ahí les vamos a avisar en el video, si es que logramos tener las imágenes, vamos a avisar en el video lo que viene, porque si a usted le afecta ver sangre y cosas así, para que no vea esa parte. El resto del video lo tiene que ver y le tiene que poner me gusta, seguido. Y dejar un comentario. Allá arriba en Bahía Blanca podíamos haber tirado hacia Neuquén y haber cruzado Chile. Todo este kilometraje que estamos haciendo, todo este tiempo que destinamos, que le quitamos a Brasil para venir para acá. Acabamos de entrar oficialmente a la península de Valdés. Nos cobraron 5.600 pesos argentinos por las 2 personas. Se puede acampar libre, nosotros ya hemos acampado libre, pero también hay un camping. Si nos quedamos en el camping nos dan un comprobante, y con ese comprobante, más las entradas que tenemos, podemos entrar y salir de la península, que es una reserva, las veces que Área natural necesitamos. protegida en la definición. En el pueblito de Puerto Pirámides, que está dentro de la península, igual hay supermercado, igual hay restaurante,
igual hay gasolinera, igual hay negocio, pero en caso de alguna necesidad podríamos entrar y salir con esos comprobantes. Estamos cachando que hay hasta una micro. Sí, estamos viendo, mira el auto. Eso fue ahora. Hay harto viento, cuesta un poquito manejar. Lo que ha manejado por tierra del fuego ya, a mí ya no me asusta, ya anduvimos 1000 kilómetros con un viento peor que este, así que ya no me asusta. Nosotros no vamos a entrar al centro de visitantes porque la vez anterior ya lo hicimos. Somos clientes frecuentes de Punta Valdés nosotros. Acá uno no puede bajar a la playa porque las orcas suben a la arena a sacar el elefante y llevárselo. Nosotros que pensamos que veníamos solos, miren. Está lleno de europeos. Mira ese. Ese es hermoso, es gigante. Es gigantesco. En comparación con la cangrejita se ve así. Este es un del camión. tamaño. esa mamera. Es un camión. Y acá, Suiza. La mayoría de los que están aquí dicen Suiza, Suiza y Suiza. Is that yours? No, No. him. It's yours. Well, I can see that when you got something Bob that is big, him. man. Bob You are is big. him. Huh? I am on the driver. Cleaning, no. No, that's me. Jörg, that's me. That one is yours. No, this is Marek. This is Jörg. Beautiful. Very nice. If you got tired of it, I'll give you this one. De Alemania. Tan grande. Ya hemos amanecido. Madrugamos. Esta semana hay marea alta durante el día. Se supone que el pic de la marea alta es a eso del mediodía, porque cuando hay marea baja no se acercan a la orilla, No, ya pero que hay tienen como canales, como de tierra, ¿sí? Entonces con algas y todo, entonces no pueden llegar a la orilla. El camino nos habían dicho que estaba malo, que estaba cerrado, y la verdad es que está relativamente bueno. Está igual que siempre, pasaron la máquina, está impecable. Vamos a llegar allá tomamos desayuno, allá almorzamos, allá hacemos todo. Obvio que vamos a llegar primero a admirar los elefantes marinos, porque eso sí, yo nunca he visto un macho adulto. Hemos visto elefantes marinos, pero juveniles, de talla menor, así que ahora quiero ver uno de 4 o 5 toneladas, uno grande. Me abrigo, primera capa para el viento y todo, y me pongo con mis binoculares a hacer guardia para avisarle a ella justo en el momento exacto para que vea las orcas. Estamos en Pana, así que nos vamos hacia Puerto Madryn, más encima hoy día es domingo, a ver si encontramos algún taller mecánico que nos salve. Por suerte conocemos a Carlos y Jorgelina, que son amigos nuestros, ahí nos quedamos la vez anterior, nos van a recibir nuevamente en su casa. Se cortó la correa del distribuidor, del alternador. El problema está en que el momento que yo apague la camioneta no va a partir más, a menos que yo le ponga la correa, ¿cierto? Mi compadre me dice que la correa es fácil de conseguir, siempre y cuando sea solo la correa. Se suspende la estadía con nuestros amigos elefantes marinos y orcas hasta el martes, yo creo. Vamos a estar en condiciones de volver. Pero no estamos en Pana, estamos andando. No estamos en Pana, si apaga el vehículo no enciende más, pero no estamos en Pana. La verdad es que la cangreja venía re bien, no habíamos tenido ningún problema. Tal vez le tiramos muchas flores y por eso nos pasó Hablamos esto. ayer de los camiones, que estaba que el camión, que esto, entonces la cangreja dijo, me miran tú. Y tal vez donde estábamos hablando de venderla y de cambiarla por otra, Le dije yo que no hablarais nada delante de ella y insististe. la cangreja nos escuchó y le dio la chiripioica. Estamos en el taller mecánico ATM Racing. Hicieron una revisión, efectivamente se cortó la correa va justo ahí al medio, y además de eso hay una pieza que se desintegró, que es la que está justo ahí. El tuto fue a buscar la pieza que falta, la correa ya la habíamos comprado, a ver si lo pueden solucionar hoy para poder continuar el viaje. ¿Han comprado aquí de distribución ustedes? Allá en Chile. La cangrejita está funcionando, la correa quedó bien, tuvimos que cambiar un tensor que se había desintegrado. La estuvimos andando ayer aquí en Puerto Madryn y funcionó bien, no tenemos ningún ruido. De hecho, parece que tenía un problema con la conexión eléctrica, ¿cierto? Eso influía en la Sí, eso electricidad. está influyente, claro, no andaba como anda ahora, anda mucho mejor. Son cosas del viaje, lo pudimos solucionar
rápido. Ojalá todavía queden elefantes marinos y veamos las orcas. Quedan muchos, quedan los que me están esperando a mí, que yo les prometí que iba a volver ahora. Lo atendieron súper bien, salió 8.000 pesos chilenos, así que nada que decir. Los repuestos, creo que está bien el precio, 30.000 el tensor y 15.000 la correa. Así que aquí vamos contentos, de vuelta en la ruta, con la cangrejita al 100% operativa. Acabamos de pasar por el control de acceso y les contamos que habíamos llegado, que quedamos en Pana, que salimos, si acaso nos podían hacer un descuento en la entrada, y no nos cobraron nada. No nos cobraron la entrada. Es difícil no caer en comparaciones y es complicado porque después cualquiera diría, quédense allá si lo atienden tan bien. Pero aquí te atienden bien, no sé. Y la sonrisa y la niña, sí, pero ustedes están allá, sí. Y más encima dice, ¿y pudieron arreglar lo de la camioneta? O sea, más encima te está poniendo atención, más encima te está escuchando. Y te está mirando y con una sonrisa y te dice, no se preocupe. Si están ahí está, y pum, le tiembla la entrada y pase, por favor, y pásenlo bien. Y ojalá que vean la orca, ojalá que estén los elefantes, no sé. De repente uno cuando lo cuenta dice, claro, es que no les gusta el país, váyanse a otro país. No se trata de eso. Vivir allá, ¿no? Claro, cuando nosotros viajamos por Chile estamos acostumbrados a un país que es mucho más rígido, mucho más parco. Llegar a países como estos, Argentina, en Paraguay, también en Brasil, que te atienden bien, a nosotros nos llama la atención porque no estamos acostumbrados a eso. Pasado ese lapsus, vamos por fin en el camino que corresponde. Hemos llegado al primer mirador. Esto todavía no es el lugar donde nos vamos a quedar. Ahí está la cangrejita y por aquí el mirador. Y en este sector se pueden ver pingüinos. Ahí hay uno anidando. Ahí está. Los pingüinos de Magallanes son monógamos y regresan cada año para encontrarse con la misma pareja y utilizar exactamente el mismo nido de la temporada anterior. Miren ese, miren ese. Ahí hay otro, mira que viene saliendo. Anda un armadillo ahí también. Mira. Ese es el pingüino de Magallanes. Nosotros cuando vinimos en junio no había. Y ahora tuvimos la suerte de verlos, están ahí, están empollando. Es impresionante toda la altura que tienen que subir para poner sus huevitos. Su huellita hecha, su caminito hecho, sí. De todos los años llegan ellos aquí. Nos habían dicho que no viniéramos, que el camino estaba malo. Siempre hay que ir y verlo por uno mismo. Si te dicen que está malo, a ver, acá hay una barrera de policía y bomberos que te están diciendo no podéis pasar, esa es otra cosa. Veamos aquí está la punta también. Desde este mirador al parecer se pueden ver elefantes marinos, pero cría, no macho. Nosotros ya hemos visto cría, lo que andamos buscando es tener la posibilidad de ver un macho. Hola. Ahí se ve y se escuchan, pero no se ve ningún macho, se ven crías. Y en este sector de acá también. Lobos marinos hay, nosotros somos chilenos, por lo tanto los lobos marinos no nos llaman tanto la atención porque en Chile es normal o es mucho más fácil verlo. Quiero llegar luego ahí a ver si están los elefantes marinos, a sacarme la ansiedad. Ojalá que estén. Que queden 2 o 3, con uno me conformo. Hay harta gente, buses, 4 camperizados. Y hay otros más. Llegamos. Hay muchas más crías que cuando vinimos la vez anterior. Hoy día en la mañana se vieron orcas, así que bueno, aquí vamos a pasar unos días hasta que logremos ver algo. Si pasaron las orcas para allá, tienen que volver. Miren toda la gente que llegó. 1 de la tarde y recién vamos a tomar desayuno. No hay elefantes marinos machos, que es lo que queríamos ver, aunque la playa está llena de crías. Cuando vinimos nosotros había mucho menos crías. Se supone que las crías, después de que ya están lo suficientemente crecidas, se van hacia el sur. Algunas se quedan aquí. Cuando nosotros vinimos vimos esas que se habían quedado. Bueno, la marea está alta, las orcas igual pueden aparecer. ¿Vos tenés que volver? Vamos a tener que venir de nuevo. Yo quiero ver los elefantes marinos. Yo quiero ver unos adultos, machos, grandes, de 4 toneladas. Pero las orcas van a venir porque están las crías ahí. Tal vez no vamos a ver elefante marino adulto, pero vamos a ver una orca comiendo una cría. Expectativa versus realidad. Nuestro plan le erramos
porque se supone que esta temporada son 2 meses, octubre y noviembre. Llegamos 2 semanas tarde al elefante marino adulto. Estamos hablando con el guardaparque. Dice que de un día para otro, siempre así, porque de un día para otro como que están y se levantan y ya, chao, no volvieron más. Hay una familia de aproximadamente 4 o 5 orcas que vienen ahí, así que vamos caminando hacia el otro mirador a ver si logramos verlas un poco más de cerca, esperando que nos giren, porque si giran vamos a tener que devolvernos corriendo al mirador anterior. Están lejos, entonces con la GoPro no la alcanzamos a captar, pero sí las pudimos las pudimos ver con los binoculares. Ahí van las orcas. Según nosotros son 4 o 5, pero están muy lejos, no las podemos grabar, no se van a alcanzar a ver. Estamos cruzando los dedos para que retornen, se den la vuelta y se vengan por la costa, porque acá, justo aquí en la orilla, todo eso de ahí está lleno de elefantes marinos, crías. Hay una de las orcas es muy grande, suponemos que es el macho. Vamos a ver si tenemos suerte y los logramos grabar un poquito más cerca para que la puedan ver. Hay que esperar, ¿no? Pues con fe, que den la vuelta ahí, se vengan recorriendo todo el borde. Porque ahí en esa punta de ahí está lleno. Yo creo que vienen a buscar ese que está ahí. Hemos llegado a Caleta Valdés nuevamente, es el segundo día. Tenemos que descargar los teléfonos porque la memoria está colapsada, así que bueno, parte de las cosas que uno tiene que considerar cuando viaja o si se quiere dedicar a generar contenido y compartirlo en redes sociales es que hay que tener espacio de almacenamiento, porque el teléfono obviamente no da la capacidad. La cámara que usamos nosotros es una GoPro. La GoPro igual, al grabar en alta calidad, ocupa harta memoria. Vamos a cruzar los dedos para que hoy día podamos ver orcas. Todavía no sube la marea, así que están aprovechando que la marea está baja para jugar ahí, en la orilla. Y ya cuando sube la marea es el riesgo de que aparezcan las orcas. Impresionante. Mira, ahí están. Son 3, vienen hacia la orilla. Deberían salir por aquí en alguna parte. Ahí, mira. Mira. Oh. Oh, mira. Oh, qué lindo. Mira qué emoción. Sí, acá en la costa hay una, mira. ¿Dónde está? Ahí está en la costa, mira. Sí, la estoy mirando. Bueno, hoy es nuestro tercer día aquí. La marea alta es a las 4 de la tarde, por lo tanto vamos a tener que estar todo el día. Hay tours que te venden el venir a ver las orcas no están aquí, las orcas pasan por aquí, hay que esperarlas. Ese tiene que medir unos 4 metros, yo creo, por lo menos 3 metros y medio. Debería salir para que lo veamos en su esplendor. Los elefantes marinos vuelven cada año a las mismas playas donde nacieron para reproducirse y mudar la piel. Los machos son gigantes, pueden pesar hasta 4.000 kilos y medir cerca de 5 metros, mientras que las hembras rara vez superan los 900 kilos y los 3 metros. Esta diferencia de peso es uno de los más grandes dimorfismos entre todos los mamíferos del planeta. Y la colonia de la península de Valdés es la única reserva continental de elefantes marinos del sur fuera de la Antártida. Ahí están los dos juntos.
Ese es un cuy. Tiene inmensos ojos. Ese es muy chiquitito, un bebecito. De la tarde y nos vamos. Hoy no tuvimos suerte, no pudimos ver las orcas. No pudimos ver la orca, pero así como la pesca no se trata de sacar un pescado, fue un día interesante. Conocimos a Cristian, el chileno que trabaja de freelance para la BBC documentando orcas. De hecho, él encontró una serpiente venenosa para que mi mujer la viera. Y estuve conversando con Claudio, otra persona que se dedica a documentar orcas. Así que fue un día bastante entretenido, bastante fructífero. Aquí vamos, nuevo día, nuestro cuarto intento por ver orcas. Anoche llovió, está duro el camino, igual veníamos atrás de la micro, ahora vamos detrás de un taxi. Si el taxi pasa, nosotros pasamos. Así es la consigna. Son las 6 de la tarde, aparecieron las orcas. Se alcanzan a ver con el binocular, con la cámara es imposible y al parecer están cazando en el mismo lugar sin binoculares. Son solo un puntito ahí respirando a lo lejos. Casi en la última hora, estábamos a punto de irnos. Porque había unos suizos que estaban de ayer con nosotros y... se fueron. Claro, se fueron, dijeron se aburrieron, o sea, ya eran las 6 de la tarde. Estuvimos todo el día esperando. Al sol, al viento ahí, sentados, entonces dijeron no, nosotros nos vamos. Y le digo ya a mi mujer, sí, igual tienen como razón porque ya llevamos harto rato, llevamos ¿cuánto? 7 horas. Y como yo soy Claro. porfiada, dije bueno, media hora más, a las 6:30 nos vamos. Y de repente escuchamos orca, ya no sé cómo la vi. Inclusive verla con binoculares ya era muy complicado, pero empezaron a acercarse, entraron a la caleta, nos vinimos, nos devolvimos al mirador siguiente que estaba más cerca de donde estábamos. Y las vimos entrar a la caleta, las vimos comer, 3 orcas maravillosas, más allá de las imágenes que no sé qué tan bien grabadas estén. Nosotros les contamos no para mostrarles, sino que para incentivarlos a que vengan. Ahí están, mira, son 3. Ahí vienen, mira. Mira. Vienen derechitos hacia acá, se van a dar la vuelta. Y van a entrar. Ahí están. Hay aquí todos los que avanzaron de allá y aparecieron aquí. De la nada, ¿viste? Sí, de los ex. Ah. Ah, mira. Mira, mira. Oh. Ahí están. Ahí están las 3. Qué linda. Las orcas de la península de Valdés son protagonistas de uno de los comportamientos más extraordinarios del mundo natural. No por instinto, sino que por una técnica aprendida y perfeccionada que se ha transmitido de generación en generación, ciertos grupos familiares de orcas se lanzan deliberadamente fuera del agua hacia la orilla como método de caza, a pesar de correr el riesgo de quedar varadas. En las sociedades matriarcales, madres, tías y abuelas enseñan a los más jóvenes cómo cazar.
Nos esforzamos por grabarla, las imágenes tal vez no van a ser de mejor calidad, pero lo más maravilloso es que las pudimos ver, la sensación de verlas ahí tan grandes, tan imponentes, de verlas comiendo, la verdad es que el día está Y cómo pagado. se mueven, cómo cazan, cómo se mueven, la velocidad que se mueven, increíble. Sí, fue una experiencia maravillosa y nos vamos hoy día con el corazón llenito. Mañana vamos a volver. Aquí les voy a mostrar dónde dormimos anoche. La campita, ahí está Carlos y Miriam. Esas fiestas allí igual que nosotros, el mismo tamaño. Son igual. Lo único que cambian la luz y la máscara, ¿no? Pero hasta las luces detrás, todos son las mismas herramientas. Y este clásico, mira este clásico. Pero que fue una de las que volvieron. Ahí vamos de nuevo, quinto día. Último día, ¿Según quién? porque ya hemos andado más de 1000 kilómetros, manejado 1000 kilómetros detrás de la Orca. Ya las vimos comiendo, las vimos cerca, las vimos jugando. ¿Las vimos parando? No. Se están cruzando en la calle. Primero fuimos a la caleta, las vimos ahí, las grabamos, no comieron nada. Del mirador principal corrimos al tercer mirador, las grabamos en la orilla y ahora las vemos, pero están muy adentro, pero no se han ido de aquí, hasta el momento están ahí. Y el tuta está por allá, en el otro mirador. Ahí está, acá, ahí está. Corrimos como 5 kilómetros para grabarlas, hay una que viene por la orilla y la madre viene por acá. Ahí está. Está justo ahí en la orilla, mira. Ah. Ah, mira. Nice. Ahí está, mira. Ahí va, mira la orilla.
en la orilla, mira. Ahí vienen. Ahí está, mira. Se quería comer ese, pero... Hay una allá, hay una que está acá. Esos están ahí en la orillita. ¿Tú sabes cómo se llaman? Una se llama Valen, la otra se llama Emir y la otra se llama Soler, ya saben los nombres. Son las mismas que vimos y grabamos ayer Y antes de ayer. y antes de ayer. La madre con las dos crías. Van hacia allá, vuelven hasta acá, después van hacia allá de nuevo, después regresan hasta acá. Se están riendo de nosotros. He corrido para allá como 3 veces, ya no puedo correr más. Si se van, si vuelven, bueno, vamos a esperar un ratito. Qué lindo que se ven los dos. Son las 7:20 de la tarde, ha terminado nuestra jornada el día de hoy. 7 kilómetros recorridos y la verdad es que fue maravilloso. Un día fantástico, muy entretenido, muy emocionante. Yo tuve la oportunidad de ver la orca a velocidad por la orilla detrás de unos lobos marinos. No lo atraparon, no se lo comieron, pero la emoción, la sensación, cómo se ve un acto de la naturaleza y en esas dimensiones, una orca son 5 o 6 toneladas, una de esas pequeñas. No, increíble. Quiero venir mañana, quiero venir en septiembre, no sé cómo explicarlo, no sé, impactante de verdad. Es muy emocionante verla, el tamaño, la forma en la que se mueven, cómo se coordinan. Es difícil de explicar, como dice el Tuta, con palabras lo que se siente al verla. Lo único que les podemos decir es que vengan. Podemos creer que después de todo lo que corrimos hoy día buscando las orcas, llegamos a la casita y los chiquillos nos están esperando con un asadito. Asadito, mira. Choricitos, allá está el fueguito. Mira. A ver, Asadito. ¿qué más se puede Con la, pedir? la técnica del Carlos con la palita de a poquito ahí en el chulango, poquito a poquito y quedan, pero... Y ahora con brasa buena, porque esas de Brasil eran de Derrame, azúcar. Nos habíamos separado hace nada y ya lo echábamos de menos ya que nos encontramos nuevamente. Acá después de estamos, miles de kilómetros. tantos kilómetros, sí. Ahí se van los chiquillos. El Tuta dice que de todas las camionetas camperizadas que ha visto, esta es una de las que más les gusta. A ver si la próxima vez les grabamos por dentro para que la puedan ver. Buena ruta. Llegamos ayer desde Caleta Valdés, muy cansados, fue una jornada súper extenuante. La gracia de estar en Caleta Valdés es cuando la marea está alta, porque cercano al horario de la marea alta es más probable ver a las orcas acercarse a la costa y parar, que ese era el objetivo de este viaje. No lo conseguimos y ahora la marea alta es o a las 6 de la mañana, 7 de la mañana el día de hoy, o a las 8 de la tarde. Por lo tanto, como tenemos que manejar 80 kilómetros hacia allá y 80 kilómetros de regreso, nos complica todo porque tendríamos que estar saliendo de aquí a las 5 de la mañana y volviendo oscuro para estar llegando a las 10 de la noche. Aparte de toda la fauna que hay en el camino y que se cruza en cada instante. Decidimos volver a Puerto Madryn a planificar el viaje de regreso a Chile. Lo bueno, lo positivo de todo es que nos quedaron cosas para hacer, así que tenemos que volver. En un septiembre, no sé si el que viene, pero tal vez el siguiente o el subsiguiente, para venir a la segura y ver las disputas por el territorio de los elefantes marinos, más la orca, porque la orca, hay una familia de orcas que siempre está ahí, que me parece que es la que grabamos estos 2 días patrullando la orilla, así que contentos, felices. Nos vamos a ver a mi compadre Carlito por ahí y unos días y después ya se acaba el viaje, de vuelta a Chile, por ahora. Ya se acerca diciembre y tenemos que trabajar la temporada alta, tenemos que juntar platita para seguir viajando. Normalmente estoy trabajando online, pero tenemos que estar en la temporada de verano en Pucón. Así que bueno, les vamos a seguir contando cómo continúa el viaje desde ahora hasta nuestro retorno. Pero aquí estamos, sacamos todo de la camioneta, aprendimos un montón, conocimos un montón de gente, mandamos mucha gente para que bajara por la carretera austral y que fuera al parque Torres del Paine. Vamos a buscar ahí entre Bariloche y Mendoza algún lugar como volver a Chile porque nos quedan unos días, así que aprovechamos hasta el último día. Seguimos en viaje, última patita del viaje. Lo pasamos increíble, vimos un montón de fauna. Llegó el momento de emprender el viaje de retorno. Nos vamos de regreso a Chile, pero esa es otra historia. Ahí va.